será un tema importante que iremos desarrollando a lo largo del 17, junto con el de economía sostenible, el arco atlántico, que seguimos con ese tema, y el tema de las migraciones. Con el tema de esta conferencia de debate, talento y territorio, un desafío de la globalización, de la mano de Iván, nos hacemos eco del fenómeno de la competitividad y competencia por el talento global de nuestras ciudades. El pasado 29 de enero, apareció en la prensa de Bilbao el ranking que ocupaba Bilbao en la gestión del talento, que aparecía en el puesto 18, frente a 46 ciudades de todo el mundo, y el segundo a nivel europeo, detrás de Viena. Esto, entendemos que este es un tema típico del Club de Roma, en la medida de tocar temas frontera y de futuro. De alguna forma también se empezó a tocar ya en el año 2014 con la ponencia de Andoni Aldecoa, no sé si recordáis. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con Iván Jiménez. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. Lleva 5 años como director general de Vizcaya Talent, que ya ha pegado un vuelco impresionante precisamente en la gestión del talento, tanto para atraer gente como para retener la gente y reincorporar gente del País Vasco. Fundador del Eurotalent, European Regional Talent Network, y de la B-Basque Talent Network. Promotor y creador de B-Basque Dual Career Center y de la red Pascal de talento. También tengo que resaltar que para mí es importante, es miembro del grupo del G30, del grupo de jóvenes ligado al grupo vasco, del Club de Roma. Recientemente ha estado en Davos, con lo que espero que nos dé una visión global de este tema de talento y territorio. Bueno, como veo que hay algunas personas que aparecen como nuevos aquí, que me perdonen los que sois asiduos, voy a repetir un poco cómo se desarrolla en el primero, durante una hora, el ponente hará su presentación, luego comeremos en la armonía, adelantando y contrastando algunos temas, y supongo que eso nos llevará, pues si ahora son las 2, pues eso nos llevará aproximadamente hasta las 4 de la tarde, 3:30, 4 si aceleramos un poco la comida, y luego podríamos estar debatiendo con el ponente durante una hora y pico. Ya sabéis que esto al final es un poco flexible, 5 o 5:30, depende del interés, de los compromisos que podamos tener. El debate sería de un diálogo abierto y riguroso con el ponente, pidiendo la palabra a la mesa. Luego, después de la comida, os anunciaré un poco algunos temas que tenemos por ahí. Bueno, pues sin más, paso la palabra a Iván para que nos comente sobre este interesante tema. Ederto, eskerrik asko, Jose Luis, eta eskerrik asko emezorzen guzti hori, gaur hemen gu ez egotearren, emoten dagoa, zikera zauzer piztu dagoela geurko gaiek, garrantzitsua da, eta datozen urteatan baino garrantzitsua izango da, eta gaur egun guztian duzela hiriek eta herrialdek eta abar elkarren hartan dabiltzazela burruken, eta hain zuzen bere burruken dabiltzazela baiz armakaz baizik eta talentuaren inguruan. Decía que muchas gracias por haber venido a todos y que que un tema que yo considero muy interesante y que cada vez está más en las agendas no solo de los países, sino sobre todo, y esto es importante, que está derivando ya en una competitividad por el talento por las ciudades, ¿vale? Las ciudades se están convirtiendo hoy en día realmente en los verdaderos ejes de atracción del talento, ya no compiten los países son demasiado grandes y al final la gente, donde pasa su vida, el 90%, 95% de su tiempo, es en ese entorno en el que se suele decir, hora y media en coche, eso es tu vida prácticamente, y por lo tanto hablar de países, cuando va a Alemania trae talento, pues puede ser que en Stuttgart sí, en Múnich también, pero en otros sitios no, y de hecho están compitiendo entre ellos.
Alemania es un país que lo está gestionando más o menos de una forma equilibrada, pero tenemos otros países más centrífugos, vamos a decir, como puede ser el caso de Francia o incluso el Reino Unido, donde existen grandes hubs, grandes núcleos, donde el talento está precisamente lo que está consiguiendo es que el resto de zonas de esos países pues estén desertizando, ¿no? Y un ejemplo es claramente es Francia, por ejemplo, ¿no? Y es una problemática interna después del país, qué tipo de talento tiene cada uno, etc. Bueno, pues es un poco de lo que os voy a hablar. Espero no ser muy catastrófico, pero tampoco podemos ser autocomplacientes. Es un futuro duro el que nos espera. Estamos en una buena posición, pero en esto, si dejas de dar pedeles, enseguida te adelantas, ¿vale? Así que vamos a ver un poco en qué situación estamos, cómo está el resto, qué comparativas, en qué fallamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Vamos a ver un poco si esto le da por funcionar, que seguro que sí. Vamos a ver. Sí. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Euskadi económicamente, ¿no? Porque es la mayor preocupación que existe en el mundo. ¿Qué pasa hoy con la economía en Euskadi? Pues bueno, estamos en las tasas de paro, pues bueno, llegamos a un 16,6 según la EPA, hoy en día estamos en los últimos datos son un 12,30. El Producto Interior Bruto pues está creciendo después de toda esta época, ¿no? Negra, los brotes verdes, aquellos famosos, venimos a bajar, 2,9, hemos cerrado el año pasado el interanual, y se está creando empleo durante los últimos años, ¿de acuerdo? Estuvimos durante estos años destruyendo bastante empleo, y a partir del año 2014 se crearon 12.000 un año, en el 2015 19.200 empleos, y este año hemos acabado de enero a diciembre con 6.500 empleos creados, ¿vale? Cada vez se está jubilando más gente, menos gente que entra en el mercado laboral, de eso también hablaremos más tarde, y por lo tanto esas tasas van a ir disminuyendo, gotita a gotita, pero va a ir disminuyendo. Veremos luego qué dualidad de empleo se está creando y qué gente se va a quedar fuera del mercado laboral, no solo aquí, sino probablemente en todo el mundo. Porque de hecho, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy en día? No solo en Euskadi, estos podrían ser algunos de los que tenemos en Euskadi, pero trasladables también a cualquier parte del mundo. En algunos algunos tienen un problema más focalizado en alguno de estos retos, pero nosotros el primero, bajo mi punto de vista, es el envejecimiento de la población. Clarísimo. Los baby booms han pasado, otros países tuvieron ya los baby booms mucho antes que nosotros, y eso ha llegado, pues como veremos luego los datos, a que realmente la media de edad y por tanto la media de los trabajadores hoy en día sea insultantemente más alta que en los países del entorno, ¿de acuerdo? Hablaremos de eso. El tamaño de las empresas. Al final las personas trabajan en empresas creadas por ellos o creadas por otros, pero bueno, estamos viendo últimamente datos preocupantes de cómo muchas empresas están moviendo de Euskadi a otros sitios, veremos en qué sitios, y esto además dificulta, el tamaño es importante para los procesos de internacionalización, se diga lo que se diga, es importante y siempre ayuda. Los centros de decisión, ¿qué os voy a contar? Tenemos todavía compañías aquí que tributan en Euskadi, pero los centros de decisión no están en Euskadi. Esa es la realidad. Y con los centros de decisión muchas veces se van los centros de formación de talento, las universidades, vamos a decir, internas, que las grandes corporaciones están creando cada vez más, sus centros de I+D, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro es que de Bilbao muchos de ellos se están yendo a Madrid, porque se está convirtiendo en un verdadero eje de atracción del talento. Músculo financiero débil. Ya no existe el compromiso que existía antiguamente por parte de la banca, porque la banca también ha cambiado con lo que es la apuesta por el territorio. De nuevo, se puede tributar aquí, pero si el centro de decisión está en otro sitio, la vinculación con el territorio también es diferente. Y otra más, que es adaptación a las nuevas necesidades y valores de los profesionales. Esto está cambiando muchísimo. Nosotros que nos juntamos con vascos, no siempre vascos, pero en la mayoría de los casos vascos, que están trabajando alrededor de todo el mundo. Antes comentaba con una persona que está aquí, el año pasado nos estuvimos con grupos de vascos, en torno a los 25 en cada uno de ellos, en algunos bastante más, en Copenhague, Ámsterdam, Hamburgo, Londres, Helsinki, Boston, etcétera, etcétera. Yo muchas veces digo que una conversación con ellos a veces es repetir la misma conversación 200 veces, porque los problemas en muchos de los casos se repiten. Y nos estamos quedando atrás respecto a la atractividad que tienen nuestras empresas para gestionar el talento. Y eso llegará, pues bueno, un momento en el que habrá que ver cómo manejamos también las relaciones laborales, los diferentes agentes sociales, etcétera, etcétera. Porque, insisto, esto es una competitividad ante un talento que es escaso, es muy escaso.
Y parte de la solución, pues primero es la no a la autocomplacencia, formación continua de la población. Esto es así, en Davos se ha comentado esto de una forma importante, va a ser una formación continua. Probablemente las formaciones universitarias, si el papel de la universidad sigue siendo el mismo que es a día de hoy, va a ser más generalista, porque no hay que olvidar un dato. La semana pasada, hace 10 días en Finlandia, nos rompían otra previsión que existía, que era que el 65% de los empleos que va a haber dentro de 30 años no existen todavía. El otro día en Finlandia, en Helsinki, ya nos decían que los últimos cálculos dicen que ya en 15 años el 45% de los trabajos que va a haber no existen todavía. Por lo tanto, no sabemos en qué vamos a formar de una forma muy específica a las personas que están saliendo, no solo de la universidad, sino de los propios centros escolares preuniversitarios. Y esto es una preocupación, porque nadie sabe realmente cómo manejar esto. Se tiene que volver a una generalidad, a unas competencias, etcétera, etcétera. Bueno, yo planteo, ¿de acuerdo? Yo las cosas que voy a decir aquí, importante, voy a intentar todas ellas tratarlas con datos que ayuden a entender lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Habrá parte que también sea interpretación propia, que parta de mi expertise, vamos a decir, y otra que sea de mi interpretación propia, pues como persona, ¿sí? Si se puede estar de acuerdo, pues estar no de acuerdo, También van a ser necesarias las alianzas empresariales de compañías para esos procesos de internacionalización y la inversión y la participación de los agentes financieros en las organizaciones, en la medida de lo posible que vuelva a existir ese compromiso. Cuchabank, por ejemplo, en ese sentido, el refuerzo de Cuchabank es un elemento importante para el territorio también y el tamaño que ha ganado con el compromiso que existe, ¿de acuerdo? Importantísimo, los modelos flexibles de relaciones laborales en las organizaciones, porque esto cada vez está tomando más importancia, lo veremos. Y al final esto no es hacerlo por hacerlo, ¿de acuerdo? Esto es porque al final lo que queremos es mejorar la internacionalización, la innovación, productividad, competitividad, pero con el fin último que es crear una sociedad sosteniblemente próspera para todos sus ciudadanos, ¿vale? Nosotros, al menos, los valores que en general tenemos en la sociedad vasca y que también es trasladable a muchas otras sociedades, no crear personas ricas como objetivo, sino crear sociedades ricas, ¿de acuerdo? Si hace falta para ello personas ricas, bienvenidas seas, pero eso no puede ser un medio, pero no un fin como tal. Primer reto, esto debería de ser una pirámide poblacional, pues es la de Euskadi de hoy en día, ¿vale? Pero peor que es esta, que es la de dentro de 10 años. ¿En qué se traduce esto? 200.000 personas menos en edad de trabajar. 200.000 personas menos en edad de trabajar, que con una tasa de empleo y de actividad que tenemos hoy en día en el entorno del 56%, pues estamos hablando de 100 y pico mil personas menos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, 100.000 personas más en edad de jubilación, de las cuales no todos cobrarán pensión, pero sí un gran número de ellos. ¿De acuerdo? Si lo comparamos con la de Europa, que no es nada buena, tenemos una muchísimo peor imagen. Esta es la de la Unión Europea. Y vemos qué es lo que está pasando. Estos son los números de prestaciones en miles de personas, esto es a nivel de España, ¿de acuerdo? Cobrando prestaciones del sistema de pensiones. Esto no para, ¿de acuerdo? Esa natalidad ya se está reflejando en unos datos muy importantes. Veo aquí personas que vienen de la universidad y que llevan bastantes años en la universidad. Año 96-97, curso 96-97. En la universidad estábamos 91.154 matriculados en las universidades vascas. 11 años después, 2008-2009, 12 años después, perdón, 2008-2009, 63.000 alumnos. Esto se traduce en que prácticamente hay entre 4.500 y 5.000 menos graduados todos los años saliendo al mercado laboral. Que en un momento en el que ha habido crisis, pues tampoco ha importado mucho, ¿verdad? Mejor que salgan menos, pues si no, igual estamos creando parados, ¿no? Decía la gente. Luego aquí entra el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia lo que ha hecho es que la vida media estudiantil en la universidad se alargue, ¿de acuerdo? Porque hay un porcentaje mucho mayor de personas ahora mismo que hacen máster universitario, mientras que antes no lo hacían, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ha aumentado, pero no porque aumente el número de alumnos en la realidad, sino por ese proceso, ¿de acuerdo? Estamos atrayendo, en la medida de lo posible, talento extranjero a las universidades, pues a día de hoy,
En el año 2013-2014 teníamos tan solo 1.094 estudiantes extranjeros en nuestras universidades. No Erasmus, estudiantes extranjeros haciendo un grado o principalmente un máster. No somos un foco de atención del talento. De hecho, luego hablaremos como en el ranking es uno de los lastres que tenemos ahí. Y la población extranjera que viene a trabajar, pues bueno, en Euskadi, el año 2005 al 2015 ha subido un 40%. A nivel de España, por ejemplo, había bajado. La crisis hizo ahí un bache grandísimo y ya del año 2014 a 2015, esto está mal, 2015, ya solo en un año subió un 6% el número de trabajadores, no el número de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros, ¿de acuerdo? Esta es la evolución que tenemos en Euskadi. Año 2015, 51, el otro día vi las cifras del año 2016, creo que estábamos en el torno al 55.000, de 925.000 aproximadamente trabajadores que hay en Euskadi, 55.000 son extranjeros, ¿vale? Y va a seguir aumentando. Y en el mundo, ¿qué está pasando con la población y con la economía y qué movimientos está habiendo? Pues Europa está perdiendo peso relativo en cuanto a una cuestión muy importante, que es el número de personas y el poder adquisitivo, por lo tanto, que tiene la clase media. La clase media al final es la que mueve la economía. Cuanta más clase media hay, el consumo aumenta. Y las empresas, por lo tanto, se están dirigiendo a esos mercados, no solo a vender, sino también a producir. ¿Vale? Pues Europa va a pasar de ser el 36% de la clase media mundial que éramos en el 2009 a en el año 2030 las previsiones es que sea tan solo el 14%. Eso sí, incluso aumentando el número de personas que están en la clase media. Pero es que hay un movimiento muy grande que se llama Asia. Nos han pasado ya, esto es tanto el número de personas, nosotros somos Europa aquí, ¿no? Estamos estables, Estados Unidos está incluso bajando. Y tiene poder adquisitivo esa clase media, porque podría ser una clase media que no esté muy asentada. Y efectivamente, en los primeros años, este es el consumo de esta clase media. No va a estar todavía incluso por debajo de Europa, pero ya nos han adelantado. Y llega un momento ya en que aumenta en la misma proporción que la población. Por lo tanto, las empresas se están moviendo allí a producir, a vender, y necesitan talento, que sepan vender, que sepan fabricar, que sepan gestionar personas en esos mercados en los cuales los valores son diferentes a los nuestros. Y es precisamente el tipo de talento que está buscando, sea vasco o no sea vasco. ¿Qué pasa con las empresas? Los últimos datos. Euskadi, por ejemplo, el año pasado han venido de otras comunidades autónomas 166 empresas. Se han ido a otras comunidades autónomas 232. No sabemos, no sé al menos yo, el volumen de negocio, ¿vale? Porque puede ser que sea inverso y que incluso hayamos traído más negocio del que se ha ido, ¿vale? Pero en cuanto al número de empresas es eso. ¿Y cuál es la aspiradora de esas empresas, de las vascas? Principalmente Madrid. Se está convirtiendo en uno de los núcleos de atracción de empresas y por lo tanto del talento. Hoy en día, antiguamente se decía, el talento va donde van las empresas. Ahora, ante la escasez de talento, son las empresas las que van donde está el talento también, ¿eh? Se están acompañando mutuamente. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, esto es el índice de competitividad por el talento. Este es el año 2014, pero ahora os voy a presentar luego el último, ¿de acuerdo? Unos datos, pero es para que veáis una comparativa. Talento, negocios, etcétera. Este es el ranking del talento y este es el Easy of Doing Business del Banco Mundial, es decir, los lugares o los países que se clasifican de manera o de acuerdo a la facilidad para hacer negocios en esos países, ¿no? El Banco Mundial lo hace. Y daros cuenta que todos estos que están en rojo, que son la mayoría, son los mismos que están también en esas mismas posiciones en la competitividad para el talento. Se repite. Por lo tanto, ser atractivos para las organizaciones, para las empresas es importante. Muy, muy importante. Esto también hay otro que dice que, bueno, que además si no pagan muchos impuestos, pues también es conveniente, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos daría para mucha discusión, ¿vale? ¿Y qué pasa con el índice de competitividad para el talento, ¿vale? Esperad un momentito, perdona. Sigo aquí. ¿Qué pasa
con el ranking del último año. No os fijéis, no estéis, os voy a decir muy fácil. Los 3 países que están en primera posición son Suiza, Singapur y el Reino Unido. ¿De acuerdo? Como país, pues bueno, aparece España, que está aquí abajo, ¿vale? Es una lista de 160 países, creo, ¿eh? Es decir, bueno, España estaría ahí en mitad de la tabla, más arriba de mitad de la tabla. Pero si vamos ya a la de ciudades, porque este año por primera vez en la historia se ha presentado este ranking a nivel de ciudades. ¿Por qué? Porque es el verdadero núcleo del talento. Y este ranking de competitividad por el talento en las ciudades va a ser el que finalmente sustituya en el paso de los años al otro, porque el otro no tiene sentido. En esta ocasión aparecemos 46 ciudades en este ranking. Hay un montón de ciudades ya llamando a las personas que han hecho este ranking para que quieren ser incluidas, porque el que no está en el mapa no existe. No existe. Y además le gusta salir, no sobre todo, mejor que el vecino de al lado con el que está compitiendo por el talento, ¿vale? Nosotros estamos aquí, Bilbao, un poquitín más arriba de la mitad de la tabla. Ojo, este ranking lo que mide es la potencialidad de los territorios, no cómo realmente lo están haciendo, ¿vale? Pero la potencialidad para ser atractivo, para que el talento crezca, para retener el talento, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que realmente nosotros estemos situados en el lugar en el que estamos gestionando en esa posición el talento con los datos efectivos, porque no se conocen los datos. Esto es importante. De hecho, este ranking tiene 6 pilares. Hay uno de ellos en los cuales no aparecemos entre los 10 primeros, ¿vale? Que sería la capacidad general de un lugar para generar, digamos, para acoger talento, capacidad de infraestructuras, etcétera. La capacidad de atracción, universidades, grandes empresas. Las grandes empresas, es decir, el tener un Google en Bilbao o no tenerlo en Google sería muy diferente, porque apareces en un mapa en el cual hay un montón de talento que quiere venir a trabajar para ti, como territorio. Capacidad de crecimiento del talento también, el hecho que tengamos grandes empresas, que podamos cambiar de empresas, etcétera, etcétera. Hay otros, sin embargo, que son los que más afectan directamente, porque estos rankings realmente lo que nos deben de servir es para hacer un análisis de lo que estamos haciendo bien, o lo que potencialmente estamos bien y lo que potencialmente estamos mal, ¿vale? Esto es lo interesante del ranking en realidad. Hay uno que es la de retención del talento. ¿Es Bilbao la ciudad del mundo dentro de esas 46 que más talento retiene? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tenemos la potencialidad muy alta, ¿vale? ¿Por qué? Pues por unos datos que veremos, os voy a enseñar más adelante, ¿vale? Relacionados con estándar de vida, etc. Utilizamos aquí, este es el de todos los pilares que hay, de los 6 pilares en el que peor salimos. Utilización de las competencias de ese talento. Tenemos un montón de talento, pero no le sacamos el fruto que le podíamos sacar. Esto está muy relacionado con la cantidad de gente, la cantidad de talento que hemos fabricado durante muchísimos años. Y lo vamos a ver posteriormente también, Tenemos unos índices de personas con educación terciaria que nos hacen líderes a nivel mundial como país. Hemos generado un montón de talento y sin embargo no tenían todas las oportunidades aquí. Ahora, eso es bueno porque hemos conseguido, pues en los últimos 25 años, un progreso económico importantísimo, y eso al final se consigue con talento, ¿de acuerdo? Pero es un apartado en el que tenemos que mejorar. Y tenemos también uno que es la capacidad para construir conocimiento global. Fijaros que solo Copenhague, San Francisco y Zúrich están por delante nuestro. ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos muchísima gente con educación terciaria trabajando en nuestro país. Es decir, no sacamos todo el partido que le podíamos tener, pero tenemos mucho. Unos datos, os decía, ¿por qué tenemos esa potencialidad como para retener el talento? Tasas de homicidio. Como país, solo Japón e Islandia tienen menores tasas de homicidio que Euskadi. Perdona que ahora mezcle Bilbao y Euskadi, ¿vale? Pero no tengo los datos, son trasladables unos a otros prácticamente. De hecho, dentro de Euskadi, Bilbao es la que menos tasa de homicidio tiene de las 3 capitales, ¿vale? Y de hecho, en el ranking, muchos de los datos que se han obtenido a nivel de Euskadi, ¿vale? Porque no existía ese desglose a nivel ciudades. También porque es fácil, aunque nos parezca a veces difícil de creer, pero es fácil el tema de la vivienda.
¿de acuerdo? El alquilar una vivienda, que esa vivienda tenga unas circunstancias, unas características mínimas, habitaciones, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, comparado con el Wellbeing Indicators de la OCDE, estamos casi a la par de un lugar como Baviera, ¿vale? Estas son las regiones más potentes a nivel de Europa, pues el País Vasco estaría en segundo lugar, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema sanitario también importantísimo, nosotros que atendemos a cientos de personas todos los años que vienen de fuera y que les ayudamos en la gestión, en ese aterrizaje, digamos, no físico, sino laboral y social en Euskadi, hay temas que son importantísimos, que son la seguridad, el sistema sanitario y el sistema de escolarización, ¿de acuerdo? Pues el sistema sanitario vasco, la OCDE lo valora como un 10, ¿de acuerdo? No quiere decir que no es que mejora, sino que lo mejora como el mejor de todos y por lo tanto es la base 10, ¿eh? A partir de ahí bajan todos. Y de hecho también es cierto que incluso el Ministerio Alemán de Vivienda, dentro de unas patas de una de las direcciones que tiene, ya hizo el año pasado un estudio sobre el riesgo de exclusión social en Europa para el año 2020 y curiosamente, y esto nadie de Bilbao lo ha hecho, salvo el Basque Country que lo hemos puesto nosotros, eso sí, para cuando esto lo mostramos en otros sitios del mundo, salimos como una especie de excepción y vemos cómo Europa se está dividiendo entre la parte roja, esto no es el Partido Demócrata y Republicano, ¿de acuerdo? Esto es el riesgo de pobreza, la rojo es riesgo de pobreza alto y cuanto más oscuro el color, ya veis que somos uno de las zonas que vamos a quedar con menos, en principio al menos, con menos riesgo de exclusión social, ¿de acuerdo? Eso es importante también y a la hora de retener el talento es una potencialidad muy grande. Pero esto al final decía que se consigue con el talento, ¿vale? Como país estaríamos en primer lugar, no solo a nivel europeo, estos son datos a nivel europeo, pero a nivel mundial sería lo mismo, estaríamos como líderes en cuanto a porcentajes de personas entre 25 y 64 años con educación terciaria. Educación terciaria estaríamos hablando de educación universitaria o formación profesional de segundo grado, ¿de acuerdo? Como región, dentro de Europa, de las 271 regiones en las cuales está dividida Europa, ocuparíamos en el torno del 10-12 aproximadamente, de las cuales de las 10-12 primeras, 4 son de Londres. Londres está dividido en cuatro regiones. ¿Eso quiere decir que todo el mundo en Londres tiene educación terciaria? Bueno, la verdad es que es difícil vivir en Londres si no tienes educación terciaria, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente que vive en Londres, de hecho, no tiene ni nacionalidad británica. Y se gasta, se invierte también en ese talento, se genera un talento y el gobierno está invirtiendo. Solo Dinamarca y Austria invierten más dinero por estudiante que lo que se está haciendo como país que Euskadi, ¿de acuerdo? Y de hecho algo muy importante y saldrá después, y en Davos ha sido una cuestión que se ha señalado mucho, es la cantidad o el porcentaje de personas con estudios en ciencia y tecnología, ¿de acuerdo? ¿Esto quiere decir que todo el mundo tiene que tener estudios en ciencia y tecnología? No, los que no los tenemos seguimos siendo mayoría, ¿de acuerdo? El 57% seguimos sin tener estudios en ciencia y tecnología, pero es cierto que en el futuro esto va a marcar va a ser una pauta muy importante para la competitividad del talento. Y es donde se están concentrando hoy en día los sistemas educativos más avanzados, porque hay escasez de talento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alemania de repente no le ha dado por ser un país amigo de los emigrantes, o Dinamarca, etcétera, etcétera. ¿Lo serán o no lo serán? La cuestión es que les necesitan, porque no tienen. Por lo tanto, bienvenidos sean todos los ingenieros vascos en un determinado momento se tuvieron que ir, porque no tienen ingenieros. Es así. En Dinamarca es lo mismo, en Suecia es lo mismo. Es la misma problemática, vamos donde vamos. Hoy en día, si las empresas van a último curso de los grados de ingeniería, los alumnos están todos trabajando, todos en prácticas. Las empresas van allí y ya no tienen alumnos. Esto lleva ya 2 años pasando. Y una cuestión muy importante también, que es el abandono escolar. El abandono escolar va a ser una de las razones para las que una persona esté en un lado de la sociedad en el futuro o en el otro. Clarísimamente, clarísimamente. Hemos oído últimamente los informes PISA, los resultados, etc. Poco se ha hablado de, en algunos lugares que han salido en el informe PISA con muy buenos resultados, qué tasas de abandono escolar tienen.
esas personas están condenadas en la gran mayoría de los casos a no poder trabajar, a no poder estar en el mercado laboral. Y si lo están, en unas condiciones muy precarias, porque en esos nichos va a sobrar gente, lo vamos a ver ahora, va a sobrar gente. ¿Y qué hemos hecho nosotros para reforzar la ciudad en este sentido? Porque no nos olvidemos que los lugares que están apostando por el talento, y esto puede sonar un poco fuerte decirlo, están concentrados sobre todo el talento en atraerlo a las ciudades, al centro de la ciudad, no a expandirle, no a sacarle de la ciudad. Yo antes venía por la Gran Vía y lo que no puede ser es que yo con 41 años en la Gran Vía me sienta joven cuando ando. Me sienta joven, muy joven, insultantemente joven. Sin embargo, voy a Helsinki, voy a Copenhague, voy a Estocolmo, voy a Boston y me siento viejo. ¿Qué edad tenemos en Bilbao? Pues mira, el grupo de edad más grande hoy en día, en general en el País Vasco, es de 40 años, los de mi generación, años 75-76, último baby boom, no comparable al de 20 años antes, pero último baby boom que existió. Sin embargo, en la ciudad, el grupo más importante es el de 52 años. Helsinki estaría en el número 3 del ranking a nivel mundial. Helsinki, número 3 a nivel mundial. Pues estos datos nos dieron el otro día en el Ayuntamiento de Helsinki. El grupo de edad más grande en Finlandia en general, 67 años, su último gran baby boom. En la ciudad de Helsinki, 27 años. Están atrayendo el talento. Y nosotros en los últimos años a la juventud la hemos sacado de la ciudad. Seguramente por las necesidades o por las posibilidades que había en ese momento. Pero tenemos que atraer, en la medida de lo posible, atraer a esa gente a la ciudad, porque eso da vida y da lugar a que la gente quiera interactuar, que quiera encontrarse con otras personas. Esto es un tema importantísimo. ¿Y cuáles son las claves para atraer profesionales con talento? ¿Cuál es la visión de las empresas? Pues las empresas dicen que el proyecto tiene que ser atractivo. También que la marca de la empresa es atractiva, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Se nos puede dar un montón de marcas, vamos a decir, son empresas, pero son marcas, ¿no? Cuando uno va por estos países que os he comentado, lo ponen en un cartel bien grande que se vea, para que realmente se note la presencia en la ciudad de eso. ¿Qué es lo que dicen los profesionales? Pues algo muy parecido, el proyecto que sea atractivo y que la marca de la empresa. Por lo tanto, en eso están muy de acuerdo los dos. ¿Y cuáles son las dificultades? Dicen las empresas. Sí, las claves son esas, pero nosotros nos encontramos con ciertas dificultades, que son los salarios que estamos pagando no son competitivos. Esto es a nivel de España, ¿vale? No son competitivos. Y además, en general, hay una ausencia de carrera profesional. No lo diseñamos, en otros países lo están haciendo, y pues eso es una dificultad cuando nos encontramos y empezamos a negociar con gente que viene aquí. No tenemos un plan de carrera. El tamaño de la empresa ayuda a que no exista también ese plan de carrera, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen los profesionales? Pues que además los salarios son poco competitivos. Y de nuevo, ausencia de carrera profesional. Están un poco de acuerdo con las empresas, pero a esto les da más importancia al salario, ¿de acuerdo? De hecho, cuando una persona está ya en la empresa, ¿qué es lo que valora para quedarse? Pues mira, un buen equilibrio entre trabajo y vida privada. Yo ya estoy trabajando en esta empresa. ¿Qué valoro? Cada vez más importante. Equilibrio entre trabajo y vida privada. Tirón de orejas a nuestra sociedad. Cultura presencial. El jefe a qué hora se va, yo no me voy a estar tarde. Ojo, que no voy a trabajar más que él, ¿eh? Si él se tira comiendo 2 horas, yo también lo haré. No, pero yo no me levanto. Yo he trabajado en una gran empresa durante 10 años y eso lo veías. Tenía personas a mi cargo, yo era la primera persona que se iba, porque me iba a hacer deporte. Y tenía 20 personas a mi cargo. No pasaba nada, pero esa mentalidad no estaba en la organización. Yo no lo entendía. Yo me iba a hacer deporte, era más feliz, rendía más, comía en 10 minutos. Pero no, esa sigue ahí. Importantísimo, las nuevas generaciones no van por ahí.
En el año 2020, el 70% de los trabajadores a nivel mundial, no el 70% de las personas en edad de trabajar, sino el 70% de los trabajadores a nivel mundial van a ser lo que se llaman los millennials, ¿vale? Son los nacidos a partir del año 85, ¿de acuerdo? Opciones de trabajo flexible. Entro y salgo a X hora. En Alemania, generalmente el jefe no le pregunta a la persona que trabaja para él dónde ha estado las 2 últimas horas, los 3 últimos días. Lo que le va a exigir es: este proyecto tiene que estar, confío en ti. Es cierto que la flexibilidad también en cuanto al sistema de relaciones laborales es muy diferente. Nosotros, que estamos acostumbrados a estar con vascos que trabajan alrededor del mundo, asumen que en países tan avanzados, en lo social también, como pueden ser Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega, ellos asumen, y viniendo de aquí, que su despido es libre. Y lo tienen como una cosa normal. Sí, pero eso a mí luego me da una libertad, porque el señor que tengo arriba tiene que confiar en mí, porque sabe que es un beneficio mutuo. Y tenemos que hablar cada día más, probablemente, de relaciones laborales individuales. Y tenemos que hablar también de sueldos variables, unidos a objetivos, porque esto es lo que la gente quiere. Y cuando se marchan, ¿por qué se marchan en general? Pues porque alguien le está dando dinero, le va a estar dando más dinero. Estoy en una empresa, si me cambio está bien porque me va a dar más. Carecía de nuevo de oportunidades de crecimiento, y es que no tenía un problema de equilibrio entre la vida privada y la vida laboral. Y por eso me voy de la empresa. Me voy a otra empresa. ¿Vale? Esto lo tenemos que gestionar de una manera diferente. De hecho, los millennials, esto es lo que están mirando los millennials, cambian respecto a la visión general en algunas cosas, pero el dinero sigue siendo muy importante para ellos, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que todos trabajamos y nos levantamos a la mañana. Nos puede gustar mucho mi trabajo, a mí me encanta el mío, pero no lo haría gratis, evidentemente, porque entre otras cosas tenemos que cobrar para pagar todos los gastos que supone tener una familia, ¿verdad? Pero valoran también la seguridad, vacaciones, trabajar con gente a las que le gusta y trabajar de una manera flexible. De hecho, las marcas en España, las empresas en España que están consideradas como los mejores sitios para trabajar, pues tienen en un 96% de los casos sitios para que los trabajadores descansen, puede haber intercambio entre ellos, comentar sus cosas, flexibilidad en el trabajo a la hora de entrada y salida, el 96%, 95%, 86% de ellas permiten el teletrabajo. Todo esto lo aplicamos, por ejemplo, en Vizcaya Talent, para que os hagáis una idea. ¿Se puede aplicar en todos los puestos de trabajo? No. ¿Se puede aplicar en todos los puestos de trabajo de todas las empresas? No. Pero en aquellas en las que se pueda aplicar, y hay muchísimo más de lo que pensamos, esto va a ser clave. De nuevo, si existe confianza y existe corresponsabilidad. Corresponsabilidad. ¿Vale? Y el 79% de ellas pues ofrecen un seguro médico a sus empleados, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, a nivel del Estado sí que va a crecer la necesidad de personas con formación media, porque hoy en día existe, digamos, una especie de travesía del desierto entre los que tienen educación terciaria o las personas que tienen educación primaria o menos, pero sin embargo en medio, educación secundaria, tenemos un gran hueco, ¿de acuerdo? Y eso va a evolucionar positivamente en los próximos años, ¿vale? Y el 66% de la población en el Estado, en el año 2033, será nativo digital. No solo millennials, sino post-millennials, o como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Por millennials. Y hay ciertas cosas que hay que cambiar. Hábitos de trabajo. En Suecia, a las 4 de la tarde, salen de trabajar. En Alemania, un poquitín más tarde, en Francia, en Italia, en España, a las 8. Después de comer, no sé cuánto tiempo, de haber entrado más tarde a dormir, etcétera, etcétera. Esto es un gran lastre, también. Porque la gente hoy en día tiene otros gustos, quiere hacer cosas después del trabajo. Y eso no quiere decir que vayan a rendir menos, sino todo lo contrario, eso les ayuda a rendir más. Horas de trabajo, pues mira, en Euskadi no andamos mal.
no somos los que más horas de trabajo tenemos, lo cual yo creo que es bueno, ¿eh? Aquí sí que tenemos ya datos en comparativas con países. Euskadi estamos comparando con países. España estaría situada por aquí, ¿vale? De acuerdo, más horas de trabajo. Y de hecho, respecto a otras comunidades autónomas, somos los que menos también trabajamos, no solo debajo de la media del propio Estado, sino también como contra el resto de las comunidades, ¿de acuerdo? Los salarios también son los más altos. Ahí andamos en pelea con Madrid y evidentemente poco a poco Madrid va a ir subiendo, ¿eh? Por las razones que hemos dicho antes. Sí que es cierto que estos serían los salarios medios, pero también sí que es cierto que los salarios medios de los profesionales de alta cualificación aquí son bastante más bajos que en Madrid, ¿vale? Sin embargo, aquellas personas de no tan alta cualificación tienen unos sueldos superiores aquí que en Madrid o que en otro sitio, ¿vale? No existe tanta diferencia en los sueldos. Eso también va a ser un problema en el futuro. Estamos viendo cómo los profesionales le dan importancia al salario y que va a haber una escasez de talento, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, eso va a ser un factor de competencia entre las propias organizaciones. ¿Quién se queda con el talento? Y para compararnos a nivel europeo no podemos utilizar esto que utilizamos a nivel de Estado, ¿de acuerdo? En los salarios brutos, digamos, ¿no? Porque la fiscalidad en los países son diferentes y quien retiene la parte de la seguridad social en unos países o otros es muy diferente. Cuando se dice en X país un señor paga el 80 o el 70 o el 50% de su sueldo es para impuestos. Bueno, es que realmente igual la empresa prácticamente no está pagando nada como impuestos. Y sin embargo, el coste laboral de esa persona es exactamente el mismo que la que puede tener una persona en Madrid o en Bilbao. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se utiliza ese criterio para comparar con el resto, porque nos llevaría a engaños, sino que lo que se le suele utilizar es la renta neta disponible. ¿De acuerdo? Y esa renta neta disponible lo que hacemos además es hacerla en la paridad de poder adquisitivo. Es decir, no cuesta lo mismo una Coca-Cola o llenar, digamos, la cesta de la compra o vivir en Copenhague que lo que cuesta en Bilbao, ¿vale? Más caro todavía en Copenhague que en Bilbao. Entonces se utiliza la renta neta disponible, ¿de acuerdo? Y ahí aparecemos en una buena posición. Dentro del Estado somos los primeros y a nivel europeo estamos en una buena posición, ¿eh? Pero no estamos avanzando a un ritmo inferior a lo que están haciendo otros países, eso sí es cierto, ¿eh? ¿Vale? Precisamente porque tenemos una sociedad, este es el índice Gini, que lo que mide es la igualdad, la distribución de la riqueza, digamos, en la sociedad, en la que estamos muy bien, fíjate, solo Noruega, Eslovenia, Islandia, Suecia y la República Checa está por encima de Euskadi como país en distribución de la renta. Esto es importante y hemos visto también antes los indicadores también de seguridad, de riesgo de pobreza, etcétera, etcétera, que hemos visto antes. Esto también es una potencial, ¿no? Pero ¿cómo combinar esto con la necesidad de que el talento va a exigir una serie de cuestiones como puede ser unos salarios más altos? Yo lanzo la pregunta porque esto en el futuro va a traer conflictos sociales al final. Y también tenemos una igualdad de género importante. Solo países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos están por encima nuestro. No estoy hablando aquí de vaya semanita, ni 8 apellidos vascos, ni cuestiones de estas, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de más cuestiones laborales, sociales, etc. Os decía antes, va a faltar talento. Dice McKinsey, para el año 2020, en las economías avanzadas, quitando China, va a haber entre 16 y 18 millones de puestos de trabajo de alta cualificación para los cuales no va a haber personas con qué cubrirlos. Y en ese mismo momento va a haber entre 32 y 35 millones de personas que no pueden acceder o personas de más para puestos de baja cualificación. Porque se van a destruir un montón de empleo. Esto ha salido en Davos. Ha salido como la digitalización, la era de la digitalización va a traer en los próximos 5 años una destrucción, se estima, de 5 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y una creación de 2 millones de puestos de trabajo. No da. Y cómo hay que reforzar lo que os decíamos antes.
todo lo relacionado con ciencia y tecnología. El resto también somos necesarios, pero en una proporción probablemente menor que la que tenemos hoy en día. De hecho, ¿cuál es el riesgo? Se estima, esto se lo presentaron a Obama en enero de 2016, ahora ya tiene Trump. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, su trabajo sea sustituido por un robot de acuerdo al salario? Vamos a relacionar al salario con cualificación, ¿vale? Pues es 40 veces superior en el caso de que uno tenga un salario menor a $20 la hora que uno que tenga un salario de $40 la hora. Y esto es lo que va a pasar, de hecho. Se van a destruir un montón de empleos en oficinas y administrativos, manufactura, etcétera, etcétera, y se van a crear en otro tipo de perfiles, arquitectura, ingeniería, informática, gestión, negocios y finanzas, pero otro tipo de perfil. Igual el señor que hoy en día va a trabajar en negocios y finanzas es un matemático y una persona que haya estudiado gestión de empresa. O no lo sabemos. Porque es cierto que la robótica se tiene como el primer factor, se puntúa como el primer factor a la hora de destruir empleo en los próximos años. Y a la hora de crearlo, los nuevos conceptos económicos y laborales, lo que os decía antes. 45% de los empleos de los próximos 15 años se estima que todavía no existe. Luego es una oportunidad como tal, pero claro, tenemos que tener las competencias como para poder adaptarnos a ello. Y es peligroso cuando uno le pilla en el medio de destrucción de una serie de empleos y creación de otros para lo cual no tiene las competencias necesarias. De hecho, en Euskadi, estos son datos de Euskadi, todos los sectores, incluso los que van a crear, los que van a destruir empleo, etcétera, todos los sectores en Euskadi durante los próximos años, todos van a crear empleo para personas de alta cualificación. Incluso los que de una manera general vayan a destruir empleo. Me explico. Manufactura se prevé que en 2-3 años esté creando empleo y luego posteriormente lo empiece a destruir. Todo lo que se va a destruir, baja cualificación. Y aún así van a tener todavía, van a seguir aumentando el número de personas de alta cualificación. Sector primario va a destruir muchísimo empleo de baja cualificación. Y sin embargo va a crear empleo para personas de alta cualificación. ¿Al final de todo se compensa? No, se destruye empleo. ¿Cómo lo están haciendo otros? Esto salió en Davos también. Hay una preocupación grandísima por los movimientos migratorios de los próximos años. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Y los países que hoy en día viven principalmente de ese tipo de materias primas o de otras. Las migraciones, millones y millones de personas migrando de esos países porque el precio del petróleo está bajo y no se pueden financiar esos países, ni los servicios sociales. ¿Os suena esto algo del Brexit? ¿Os puede sonar a personas en el Reino Unido, británicos, que se van a quedar sin empleo y que si vienen más emigrantes van a tener que competir con ellos para empleos de baja cualificación? ¿Ha sido el Brexit algo que está íntimamente relacionado o como causa última la cuestión de la inmigración? ¿Qué medidas son las que está tomando Trump en sus primeras semanas de mandato? El Reino Unido lo que quiere, ¿qué es? Inmigración, pero de la que necesita. ¿Y qué ha hecho durante los últimos años? Este es el porcentaje dentro de los inmigrantes, la media de los inmigrantes que llevan 10 años en el Reino Unido, ¿qué porcentaje de ellos tiene estudios universitarios en todos esos países? Porque nosotros, ¿qué tipo de talento estamos importando? Pues figuran en primer lugar, luego Suecia, Irlanda, el fenómeno de Irlanda, están creciendo ahora mismo un 6 y pico %, prácticamente lo mismo que lo está haciendo la India. Países Bajos, Bélgica, etcétera. Datos de Euskadi no tenemos, pero en España solo un 23-24% de las personas que llevan 10 años en Euskadi y que vinieron de fuera en España, que vinieron de fuera en su momento, tienen estudios universitarios. En el Reino Unido es el doble.
¿Qué media de años estudiados tienen por los emigrantes que han venido? Pues Reino Unido e Irlanda, de nuevo, es la gente que está importando con personas que tienen más estudios, que han estado más años escolarizados. El talento, ¿qué está pasando con el talento en Euskadi? Se está yendo, hay fuga de talento, que hay madres y padres preocupados porque muchos de vosotros tenéis hijos en el extranjero o los habéis tenido. Yo que estoy todo el día relacionándome pues, con las universidades, etcétera, con los estudiantes, pues es una de las preocupaciones que existe. Si vamos a un ranking, no tenemos datos de Euskadi en esto, de otros lo tenemos, os lo voy a sacar más adelante. Vemos que España, solo un 2% de las personas que han nacido en España están viviendo fuera de España. Si lo comparamos, por ejemplo, con un país que ha sido emigrante históricamente, como es Irlanda, resulta que en Irlanda el 17,5% de los nacidos en Irlanda viven fuera de Irlanda. ¿Vale? Si lo llevamos a millones, ¿no? España tiene 1,3 millones de personas nacidas en España viviendo fuera. Por ejemplo, el Reino Unido tiene 4,9. Se mueve mucho la gente. De esos 4,9, por cierto, 1,5 millones está viviendo en España, ¿de acuerdo? Pero en una proporción, ya veis, de otros países, 4 millones y pico, algunos tienen más población, otros menos población, ¿de acuerdo? Y en Euskadi, ¿qué está pasando con el talento? En el año 2008, ¿alguien había oído hablar aquí de la fuga de cerebros? Era un tema candente cuando teníamos un 5% de paro, un paro técnico, etcétera, etcétera. No hablaba nadie. Cuando alguien se iba al extranjero, prácticamente, pues bueno, quería desarrollar su carrera profesional. Pero bueno, eran 4 locos que se iban, etcétera, etcétera. Realmente, ya de Euskadi, realmente ha habido una evolución. Pues mira, los datos nos dicen, la mide todos los años, a los graduados universitarios les hace una encuesta, al de 3 años de haber acabado su título, y les dice, bueno, entre un montón de preguntas, les pregunta, y bueno, ¿y dónde estás trabajando? ¿Qué lugar físico? Pues estoy trabajando en Madrid, estoy trabajando en Bilbao, donde sea, ¿no? Bueno, pues de los estudiantes graduados vascos de las universidades vascas, vascos de las universidades vascas, no vascos de universidades no vascas, ni no vascos de universidades vascas, ¿de acuerdo? En el año 2008, de los graduados de 2005, estaban el 11,7 trabajando fuera de Euskadi. Ahí nadie hablaba de fuga de cerebros, ¿de acuerdo? Incluso en momentos de crisis descendió. Hubo 2 años en los que subió considerablemente, año 2012-2013, y en el año 2014 9,59, un mínimo histórico. ¿El año que viene podrá ser más? Pues sí. ¿Igual es el doble? Pues también. Entonces, ¿qué pasa con la sensación que tenemos en la sociedad de que los jóvenes se nos están yendo, no? Se están yendo menos, en menos proporción, pero se están yendo más lejos. La gran, digamos, aspiradora de talento en estos años era Madrid. De este 11,7%, la mitad prácticamente se iban a Madrid. Esto es en situación 3 años después de haber finalizado, quiero decir, pueden que hayan estado fuera durante esos 3 años y en ese momento haber vuelto, puede que al de 5 años se vayan, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una foto fija, pero son los datos que tenemos. Porque mira lo que pasaba antes, el 80% prácticamente se iba al Estado. Y solo el 21% se iba fuera del Estado. Y ya prácticamente están igualados. Por lo tanto, esa sensación que existe en la sociedad está basado en algo real, que es que cada vez más personas se van fuera del Estado. Y en ese sentido nos parece que cuanto más lejos se van, más se van. No, se van en menor número, pero se van más lejos. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros siempre les aconsejamos a los jóvenes, y que me perdonen los machos y los aitachos que están aquí, que uno va a estar 25 años aproximadamente formándose, ¿no? Porque ya los críos llegamos pues, con meses ya a la guardería, de alguna manera pues ya empiezan a interactuar con las personas, que van a tener un montón de años para trabajar. He puesto 70, me he quedado corto probablemente. Y que luego, pues de los 70 para adelante, pues para disfrutar la vida. Mientras tanto también se puede disfrutar y hay que disfrutarla. Nosotros siempre le decimos, aprovecha un poquitín, unos añitos de todo esto que tienes aquí en rojo en lo que vas a tener que trabajar. Aprovecha para ponerte en valor. Uno no es más listo por haber estado en el extranjero.
Eso no nos hace más inteligente, ni es más tonto el que se queda aquí. Lo que pasa es que el que se va fuera tiene la oportunidad de tener unas vivencias a una velocidad mucho mayor que la persona que se queda aquí. Porque una vez que se mueve no tiene problemas generalmente para mover a otro sitio, para moverse de empresa, para moverse de ciudad, para trabajar con personas de diferente cultura, idioma, etc. Y eso es precisamente lo que están pidiendo las empresas hoy en día. Si estamos diciendo que los mercados se están moviendo hacia Asia, pues necesitarán personas que sepan manejarse en esos mercados, que sepan manejarse con esas personas. Y si no han estado allí, es muy difícil, o al menos se han movido en un ambiente internacional. Es muy difícil. Teniendo en cuenta además pues, el tipo de distribución del Producto Interior Bruto que tenemos. Somos un país de manufactura. De otras cuestiones también, pero de manufactura. En Bilbao el 40% del sector servicios trabaja para la industria. Y podríamos decir casi que es industria. No lo es, pero trabaja para la industria. Es algo anormal en el entorno. ¿De acuerdo? Si lo comparamos, por ejemplo, con la Unión Europea. Y nosotros en este sentido, hace ya un par de años, hicimos un... ¿Cómo voy de hora? Hicimos un estudio, ya casi estoy acá, en el cual decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con el talento en Euskadi en los próximos años, ¿no? Vale, vamos a necesitar, qué tipo de talento, etcétera, etcétera. En la página web de Bizkaia Talent os podéis bajar el estudio completo, porque viene por diferentes, digamos, tipos de grados, si es más de ciencias, de técnicas, de etcétera, humanidades. Os voy a dar un vistazo general. Lo que está claro es que había dos escenarios en los que trabajamos. Uno en el cual no creábamos empleo en Euskadi, nos manteníamos las mismas personas que estábamos en ese momento trabajando, 900.000, ya ha desaparecido. En este momento estamos por encima de las 925.000 personas trabajando, pero partíamos de una base de 900.000, aunque las previsiones decían que estábamos en esta curva, que estamos superando en este momento, ¿vale? Pero decimos, vamos a ver, vamos a trabajar con este escenario. Porque lo que sí está claro es que en el año 2001, de cada 1.000 trabajadores que había en Euskadi, 234 tenían título universitario. Y en el año 2011, estos son datos reales, había 314. En tan solo 10 años, fijaros lo que había subido. ¿Y cuáles eran las previsiones? Que para el año 2020 ya fuesen 410. De hecho, el 50% de los trabajos que se están creando hoy en día en Euskadi requieren título universitario. Y si ya le sumamos aparte la otra pata, digamos, de la educación terciaria, nos estamos poniendo prácticamente en un 80%. Y el 80% de la población no tiene educación terciaria. Pues nos pusimos en un escenario, ¿qué pasa si no creamos empleo en Euskadi? Decíamos, mira, y perdona que utilice esta palabra, tenemos un stock, es decir, personas que quieren trabajar con título universitario y no lo están haciendo en este momento, de 21.000 personas. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Hay gente que se jubila, hay gente que entra en el mercado laboral, en este caso además decimos no crece el empleo, y lo que hay es una tendencia a que cada vez haya más titulados universitarios en esa distribución, digamos, de la tarta. ¿Vale? Pues en ese caso, incluso sin crear empleo, iba disminuyendo poco a poco el número de personas con titulación universitaria en paro, ¿vale? De 21.000 a prácticamente algo menos de 14.000 para el año 2020. Las previsiones que van a ser menos, ¿vale? Lo tenéis, insisto, por diferentes tipos de grados, ¿vale? Y dijo, vamos a crear otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? En que sí creamos empleo en Euskadi, ¿vale? De acuerdo a esta curva de previsiones, está basada en pues, previsiones del BBVA, etc. ¿Vale? Están acertando, están trabajando prácticamente. Pues en este caso, nos encontramos que llega el año 2017 en el que estamos ya y hacemos crack. Y alguien pregunta, o sea que Iván, este año se acaba el paro entre las personas con titulación universitaria. Digo, no. Porque esto tiene que casar. Esto tiene que casar. Habrá personas que estén en el paro con titulación universitaria que no cumplan con las exigencias que las organizaciones tienen hoy en día. ¿De acuerdo? Yo estoy hablando simplemente, y perdona que diga esta palabra, de stocks. Pero no hay un matching, no coinciden plenamente. ¿De acuerdo? Pero estamos ya en un momento de carencia de talentos, lo decía antes. Y aquí tenemos a una persona de
que ostenta un puesto además importante de decano en una de las facultades de una universidad, de la Universidad del País Vasco en este caso, en los cuales los índices de colocación, como solemos decir, o sea, inserción laboral, estamos ya en momentos en ADE previos a la crisis, los porcentajes que estamos aplicando prácticamente en este momento, ¿de acuerdo? En ingeniería y en otro tipo de formaciones, pues es que no hay, simplemente no hay. Ayer estaba reunido con un decano de una universidad vasca que en un momento determinado, hace 20 años, sacaban al mercado más de 300 informáticos todos los años. En este momento están saliendo menos de 50 de esa misma facultad, cuando precisamente más se necesita. Un problema grandísimo. Y de hecho, incluso en los momentos en los cuales se ha destruido en Euskadi, no ha parado de aumentar el número de personas que están trabajando en Research and Development, en investigación y desarrollo en Euskadi. No ha parado de aumentar hasta cuando se destruía empleo. Estos son, ¿vale? Pero bueno, hay que abrir un punto de esperanza, porque sí que partimos en muchas cuestiones de una buena posición, ¿de acuerdo? Somos un lugar donde realmente las empresas, los gobiernos, etcétera, están apostando por la innovación en Euskadi. Dentro de ese mapa de las regiones pues tenemos un color bonito, ¿vale? Pero no nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir haciéndolo, porque es el empleo que se va a necesitar en el futuro. Dentro de la competitividad, de la productividad, al final, que es el indicador más importante dentro de la competitividad, también estamos en una posición relativa buena, pero fijaros Alemania como está o el Reino Unido, no nos podemos descolgar, somos una especie de isla ahí, pero no nos podemos descolgar. Tenemos un porcentaje muy grande de personas trabajando en ese sistema de investigación y desarrollo también, en ese color oscuro fuerte, y es importantísimo. Y bueno, dice la OCDE que somos un lugar donde tenemos un nivel de calidad de vida, de estándar de vida muy alto, si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de comunidades, pero también, por ejemplo, si nos comparamos con los líderes a nivel europeo, esas regiones que están ascendiendo, esas ciudades que están atrayendo el talento, pues estamos en una posición muy buena, ¿vale? Aquí tendríamos que sacar 271 regiones a nivel europeo, ¿de acuerdo? Estamos en buena situación. Y al final, pues bueno, hay un indicador que cada vez se utiliza más a nivel mundial, que se dice, bueno, ¿y tu sociedad cómo está desarrollada? Lo miran las empresas, lo mira también el talento, que es el índice de desarrollo humano sostenible, en el cual como país Euskadi también figura en una muy buena posición, solo superada por países como Noruega, Australia, Suiza. Noruega no lo suelo contar, porque tiene petróleo, ¿vale? Eso se hace un poco de trampa, ya veremos qué pasa en el futuro. Pero vamos a mirar otros países, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se han hecho cosas muy bien, pero tenemos un reto grandísimo como país. Esto es un mensaje que a mí me gustaría que se distribuyese por toda la sociedad, que se debatiese en toda la sociedad, en los círculos de empresas, de los diferentes agentes sociales, porque es algo que si no lo trabajamos previamente vamos a llegar muy tarde. El pescado va a estar vendido y esto avanza muy rápido. Davos, os he comentado, ya lo está comentando, ya está hablando de ciertas previsiones, y como digo, Davos puedo decir cualquier otro think tank a nivel mundial, pero esta competición por el talento, que va a ser de pequeños núcleos urbanos, yo siempre digo que en este sentido Euskadi es como una gran ciudad, como una área metropolitana, ¿no? Uno si viviese en Eibar, pues la verdad que en 45 minutos está en cualquiera de los sitios, que es menos de la mitad de lo que trabaja una persona en Nueva York en acceder todos los días a su trabajo. Por lo tanto, tenemos puntos fuertes, tenemos una industria y unos servicios que apuestan por el país. Tenemos ese riesgo de deslocalización, pero bueno, entre todos, trabajando todos juntos, yo creo que podemos llegar a buen puerto. Así que, eskerrik asko.